de su palabra. Como ustedes saben, hemos estado estudiando las verdades que encontramos en el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la sexta iglesia del Apocalipsis. Y la razón por la que estamos estudiando sobre este mensaje a Filadelfia es porque Dios nos habló claramente a mi esposa y a mí acerca de ella. Y creo que el Señor quiere que esas promesas, que esas bendiciones se hagan también vida en esta congregación. Y eso me ha, de alguna manera, empujado a compartir lo que el Señor nos está hablando a nosotros. No me voy a detener repitiendo cada uno de los detalles que ya expusimos anteriormente por el tiempo. Solamente quiero hacer mención de lo que los versículos que ya vimos nos dicen y inmediatamente continuaremos. Para aquellos que no han venido o no han escuchado las pláticas anteriores, les animamos a adquirirlas con nuestra hermana Ada o a través de YouTube. Suscríbase y reciba todos los mensajes, tanto del instituto como de la iglesia, directamente a su celular. Ok, el capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 7, vimos que Cristo le dice a Juan que escriba al ángel o al pastor de la iglesia la carta que él le iba a dictar, Cristo le iba a dictar. También en el verso 7, Cristo se presenta a esa iglesia como el santo y verdadero. ¿Se recuerdan? El que tiene la llave de David, quien abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el verso 8 estuvimos viendo que Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia que Él conoce sus obras, que sabe que ha guardado su palabra y sabe también que no ha negado su nombre. Además le dice que aunque tiene poca fuerza, Él le ha abierto una puerta que nadie absolutamente podrá cerrar. El verso 9, vimos que Cristo le dice a la iglesia que Él le entregará de la sinagoga de Satanás a aquellos que presumen ser judíos, pero en realidad no lo son. Y que estos se postrarán a los pies de la iglesia finalmente y reconocerán que Él ha amado a su iglesia. En el verso 10 vimos que Cristo también le dice a la iglesia que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, Él también la guardará de la hora de prueba que vendrá sobre todos los que moran en la tierra. Estos versículos los estuvimos explicando en detalle y no vamos a repetir lo que ya dijimos de ellos, pero usted puede obtener el material. Ok, nos corresponde ver ahora el versículo 11. Leamos por favor capítulo 3 de Apocalipsis y versículo 11. Ahí dice: he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Repito,
He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Este verso, hermanos, aunque es corto, realmente es tremendo. Es tremendo. Básicamente nos dice aquí tres cosas. En primera instancia nos dice que Él viene pronto. Él viene pronto. En segundo lugar, Él nos anima, nos exhorta a retener, a conservar aquello que Él ya nos ha dado, aquello que tenemos de Él. Y en tercer lugar, nos dice que lo conservemos para que ninguno se quede con aquello que a nosotros nos corresponde. Que ninguno nos coma el mandado, pues. Que ninguno tome nuestra corona. En primer lugar, entonces, ahí dice, he aquí, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Gloria al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Cristo viene pronto? Quiero ver sus manos levantadas. Gloria al Señor. Estamos todos de acuerdo. Ahora, voy a recordarles algo que ustedes ya saben y que hace unas semanas, cuando les estuve hablando de la justicia de Dios y de la viuda inoportuna. Dios, hermanos, mide. Dios mide el tiempo de una manera diferente a como nosotros medimos el tiempo. Recordemos que el Salmo 90 y versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos, 1000 años delante de tus ojos, son como el día de ayer que pasó. Y además sigue diciendo el verso 4 del Salmo 90, y como una de las vigilias de la noche. Pedro, citando indudablemente esa escritura, dice en 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis, y eso es algo que tenemos que ponerle atención, no debemos ignorar esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gloria al Señor. Todos los teólogos serios dicen que la dispensación de la iglesia cubre un periodo de 2000 años aproximadamente. O sea, en el reloj de Dios, 2 días. 2 días. ¿Y de dónde sacamos eso? Hay muchas escrituras que apoyan esta tesis. Por ejemplo, las dimensiones del tabernáculo. ¿Entiende? Las dimensiones del atrio son unas, las dimensiones del lugar santo son otras, y las dimensiones del lugar santísimo son otras. Si hacemos ciertos números ahí, con los codos con que se medía en aquel entonces, nos vamos a dar cuenta que para la dispensación de la ley, las medidas del atrio eran 1500, y fue lo que duró el periodo de la ley. Y el lugar santo, las dimensiones son 2000 codos, y el lugar santísimo 1000 codos, hablándonos del milenio. Pero el lugar santo, que nos habla de la dispensación de la iglesia, sus dimensiones eran de 2000 codos, y esto de alguna manera nos presenta la idea de que la dispensación de la iglesia es de 2000 años. También había 2000 codos de distancia entre el arca del pacto y el resto del pueblo cuando atravesaron el Jordán los hijos de Israel.
Y esto nos habla, hermanos, de los 2000 años que hay entonces de cuando Cristo atravesó el Jordán y cuando la iglesia atravesará el Jordán. Gloria al Señor. Oseas capítulo 6 y versículo 2 también nos presenta esa misma idea. Ahí dice que Él nos va a dar vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Con el entendido de que un día es como 1000 años, entonces se entiende claramente que se está hablando de 2000 años acá. Así que todos los teólogos serios nos dicen que la dispensación de la iglesia durará 2000 años aproximadamente, o sea, 2 días. Así que en primera instancia, fíjese bien lo que voy a decir, Él venía pronto incluso para la iglesia de Filadelfia del Asia Menor, a quien fue escrita esta carta. Pues según su reloj, según el reloj de Dios, como nos muestran esos versículos, se demoraría solo un par de días. Ahora, para la Filadelfia dispensacional, de la cual estuvimos hablando también, según su reloj, Él venía todavía con mayor prontitud, pues los 2 días, o sea, los 2000 años ya se estaban terminando cuando dispensacionalmente se cumplió la época espiritualmente la época de Filadelfia. Y por supuesto para nosotros, que nos han alcanzado los fines de los siglos, según su reloj y aún nuestro reloj, con muchísima más razón, Él sí que viene pronto. Él sí que viene pronto. Si era pronto para la iglesia de Filadelfia hace 2000 años, literal, imagínense para nosotros hoy la Filadelfia espiritual. Por supuesto, debido, hermanos, a que nosotros no estamos en tinieblas, como Pablo dice, para que aquel día nos sobrecoja, como a ladrón, su venida nos sobrecoja como a ladrón, según dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y el verso 4 de la primera carta. Y debido a que aquí en la iglesia, gloria al Señor, sí hay auténticos hijos de Isaacar, quienes son entendidos en los tiempos, de tal manera que si sabemos qué hacer, nosotros sí sabemos qué hacer, Según Primera de Crónicas, capítulo 12 y versículo 32. Entendemos que todavía entonces faltan algunos acontecimientos que deben de suceder antes de su venida. Ciertamente Él viene pronto, pero nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sobrecoja como ladrón. Aquí hay hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sí sabemos qué hacer. Así que entendemos que faltan algunos acontecimientos que sucederán antes de su venida. A grandes rasgos serán más o menos los siguientes en este orden. Primera instancia, lo que viene es un gran avivamiento espiritual de proporciones mundiales. Eso es lo que viene muy pronto. También, después de eso, tendremos el surgimiento de 10 reyes en el Imperio Romano restaurado. Eso todavía no ha sucedido, aunque ya se está cocinando por ahí. Después vamos a tener el surgimiento, el advenimiento de los 2 testigos, Moisés y Elías, que vendrán del cielo. Pero también tendremos el advenimiento, el aparecimiento
del anticristo y del falso profeta que subirán del abismo. Dos personajes vendrán del cielo, Moisés y Elías, y dos personajes surgirán del abismo, el anticristo y el falso profeta. Todavía falta entonces después la gran tribulación, y después de la gran tribulación el arrebatamiento de la iglesia y las bodas del Cordero. Falta todavía también, antes de su venida, el último sitio de Jerusalén y la batalla del Armagedón. Cuando eso esté sucediendo, entonces será su segunda venida. Literal, el arrebatamiento fue un poco antes. Por supuesto, algunos de estos eventos sucederán, hermanos, simultáneamente y de forma muy precipitada, uno tras otro, de tal manera que, hermanos, Él realmente viene pronto, Él viene pronto. Y muchos de nosotros, sobre todo los jóvenes y los niños, sin duda, serán testigos de estos acontecimientos y de la venida del Señor. Tenga el Señor misericordia de nosotros y nos prolongue los días para poder ser protagonistas en todo esto que viene. Mis amados, Él viene pronto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él viene pronto. Y sabe, cuando Él se demora, entre comillas, es para probarnos. Dios permite la demora, hay veces, o lo hace a propósito para probar nuestros corazones. Cuando Moisés, que es una figura de Cristo, se tardó en regresar del monte Sinaí, se tardó entre comillas de regresar del monte Sinaí, ¿qué pasó con Israel? Israel cayó en la más terrible idolatría. No pasaron la prueba. Las supuestas demoras que Dios permite son para probar nuestro corazón. Cristo dijo que el siervo malvado, al ver que su Señor se tardaba en venir, entre comillas, una vez más, empezó a golpear a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. No pasó la prueba tampoco. Se reveló lo que había en su corazón, en este siervo malo. Marta y María, hermanas de Lázaro, tampoco pasaron del todo la prueba. Cuando Jesús finalmente llegó a su casa, las dos le reclamaron a Jesús, cada una en su momento, y le dijeron: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque tú hubieras venido y lo hubieras sanado. Pues es lo que le estaban diciendo. En otras palabras, si no te hubieras tardado, por el amor de Dios, si no te hubieras tardado, cuando te mandamos a decir que el que te ama está enfermo, el que tú amas está enfermo, lo hubieras sanado y no estuviera muerto. Eso era lo que le estaban diciendo prácticamente. Pero el Señor estaba probando los corazones de ellas. ¿Sabe? Los 380 creyentes ahí en el aposento alto se perdieron la visitación del Espíritu Santo. 380 creyentes se perdieron la visitación del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se tardó 3 días en venir. A los 40 días de haber muerto Cristo antes de ascender a los cielos, les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Y habían 500 hermanos allí.
Y todos empezaron ahí a esperar y a orar, esperando la visitación del Espíritu Santo, pero pasaron los días y se fueron yendo. El Espíritu Santo se tardó, entre comillas, y 380 no pasaron la prueba, solo 120. Las vírgenes insensatas tampoco pasaron la prueba. El esposo se tardó, entre comillas, en llegar y sus lámparas no tenían suficiente aceite, de tal manera que se les apagaban y no entraron a las bodas. No pasaron la prueba. No pasaron la prueba. Mis hermanos, Él dijo: yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Pero entendamos que es bajo las reglas de su reloj y no del nuestro. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora, aquí también nos dice en el verso 11 que nos corresponde: he aquí yo vengo pronto, ok, pero ¿qué sigue diciendo? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Bueno, en primera instancia, debido a que aquí se le está hablando a la iglesia de Filadelfia, literal, a quien no se le da ningún reproche, Cristo simplemente la exhorta a conservar todas aquellas virtudes que tiene. A conservar todas aquellas virtudes que tiene, ya que no tiene ningún reproche. Como vimos, Filadelfia tenía santidad y verdad. ¿Por qué? Porque tenían al santo y verdadero. Tenían también buenas obras, guardaban su palabra, no habían negado su nombre. Además de eso, a pesar que tenían poca fuerza, tenían una puerta abierta que el Señor les había puesto delante de ellos, que nadie podía cerrar. Así que ellos, en primera instancia, tenían que conservar eso. Y mis amados, si el mensaje de Filadelfia es para nosotros, nosotros también debemos conservar, retener eso. Gloria al Señor. Dios nos está exhortando también a nosotros para retener lo que Él por su gracia nos ha dado, lo que ya hemos alcanzado por su gracia de Él. De lo contrario, según estamos viendo, nos comen el mandado. Podríamos perderlo. Y por supuesto, si usted todavía no ha alcanzado mucho de Él, recuérdese que Él viene pronto. Póngase las pilas. Esfuércese en su gracia para obtener más de Él. Si no, aún lo poco que usted tiene, según Lucas 19, le será quitado. Mis hermanos, no basta alcanzar la meta o una meta, la que Dios estableció para nosotros. Debemos mantenernos allí, mantenernos ahí. Y como sabemos, aunque llegar a la meta, hermanos, ya es algo complicado, es difícil, permanecer allí, en esa posición, en ese nivel, es todavía más complicado. Siempre ponemos el ejemplo que para llegar al monte de Sión hay ¿cuántos requisitos? Para llegar al monte de Sión hay 4. Pero para permanecer en el monte de Sión hay 11 requisitos. 11 requisitos.
Así que la exhortación de Cristo a retener lo que tenemos es más difícil que haber llegado hasta ese punto de obtener eso. Eso se ve en todo. Usted alcanza un puesto, manténgalo. Usted compitió en una carrera o en box, qué sé yo, y llegó a ser el campeón mundial. Manténgase ahí. Ese es el punto. Hay veces un chiripazo, ¿verdad? De repente que llega, porque un buen golpe ahí, sin querer, queriendo, noquea al campeón y usted se quedó de campeón, pero ahora usted es el campeón, demuestre que va a permanecer ahí, pues. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Saben, en la Biblia encontramos muchas personas que perdieron por diversas razones, parcial o totalmente, su lugar, su posición, sus privilegios, sus bendiciones, sus galardones, sus talentos, sus dones, sus ministerios, su herencia. Muchas personas. Es increíble la cantidad de personas que encontramos en la Biblia que perdieron total o parcialmente lo que habían alcanzado, lo que Dios les dio. En realidad, si no permanecemos fieles, no hay garantía para perder lo que Dios nos ha prometido o nos ha dado. Pues como sabemos, todas sus promesas son condicionales. Repito, todas sus promesas son condicionales. Por ejemplo, aquí en el verso que nos ocupa, dice claramente que Cristo nos promete una corona, ¿sí o no? Pero para obtenerla, ¿cuál es la condición? Debemos cumplir con la condición de retener lo que tenemos. Si no, adiós corona. ¿Dicen amén? ¿Están despiertos, hermanos? Yo veo que algunos me hacen así, no sé si están... ¿Sí? Un codazo al vecino ahí, por favor, que mire usted a la vecina. Aleluya. Saben, si nos descuidamos espiritualmente, si desobedecemos, no solo podemos perder galardones, no solo podemos perder posición, privilegios, ministerio, entiende, podemos perder, hermanos, incluso la salvación. La salvación. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas, aún siervos de Dios, que hoy están en el mundo? Pero peor aún, muchos de ellos, cristianos, incluso ministros, murieron ya en el mundo en pecado, en rebelión, amargados, ¿entiende? En vicios. Pregunto, ¿dónde creen ustedes que ellos están? ¿Dónde creen ustedes que ellos están? Los testimonios de aquellos que Dios les ha permitido ir al infierno lo confirman. Ellos saben dónde esas personas están. A los 7 jóvenes colombianos que fueron al infierno, Dios les mostró que de todas las secciones que hay ahí en el infierno, la que está más cerca del centro de la tierra o lago de fuego, la peor de todas, el lugar de mayor sufrimiento y martirio, es donde se encuentran aquellos ministros de Dios. Es el lugar donde se encuentran aquellos cristianos que se apartaron del Señor y se fueron al mundo y al pecado nuevamente. Hermanos, esto es dramático, eso es terrible.
Sabe, cuando examinamos las Escrituras, nos asombramos, como ya mencioné, de cuántas personas a quienes Dios les dio preciosos ministerios, privilegios, herencias, etcétera, etcétera, las perdieron por una o por otra razón. Pero lo peor es que algunos de ellos no solo perdieron posiciones aquí en la tierra, como les dije, algunos de ellos también perdieron su eternidad en Cristo. Su eternidad en Cristo. Algunos de los personajes que vamos a mencionar no están en el cielo. Pensemos en Esaú. Esaú es un buen ejemplo. Todos conocemos su historia. Esaú menospreció su posición de primogénito y la cambió con su hermano Jacob por algo de veras irrelevante, por un plato de lentejas, por comida. Por supuesto, sabemos que Esaú era un fornicario, Esaú era un profano. Sin embargo, es clara la Escritura que él vendió su primogenitura por comida. Por comida. Ahora, debemos resaltar algo. Jacob, su hermano, no era muy diferente a Esaú. No era muy diferente a Esaú. Él era un engañador, era un mentiroso, un suplantador. Jacob no solo se quedó con la primogenitura de su hermano Esaú, él también con engaño le robó, disfrazándose, ayudado por su madre, la bendición principal de su padre Isaac antes de morir, cuando él era un ancianito. Así que también con engaño no solo tenía ya la primogenitura, sino le robó la bendición principal de su padre. Ahora, por supuesto, había una gran diferencia entre Esaú y Jacob. Jacob sí amaba a Dios y Jacob sí se arrepintió, se arregló con Dios cuando luchó con él ahí en Peniel y fue transformado su corazón y le cambiaron el nombre también, mientras que Esaú no. Él se quedó amargado y así murió. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pareciera como que estamos fuera de contexto, pero mire lo que sigue diciendo: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Es que el tema sigue, que por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, reprobado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Qué tremendo. Cruzó la línea, dice el pastor Bailey. Hay un momento en que se cruza la línea. Hay mucho que decir sobre Esaú, mucho que decir. Pero el punto que me interesa es: ¿por qué perdió él la primogenitura, ese privilegio de ser el primogénito? ¿Por qué? Por comida. Tan sencillo, ¿verdad? Por comida. Y hermanos, perdón, pero a este detalle nadie le presta la atención debida. Nadie le presta la atención debida. Pero hermanos, tenemos que ser escriturales.
Ciertamente él fue un profano, ciertamente él fue un fornicario, pero aquí se dice que por la comida fue que él perdió su primogenitura, por la comida. Qué tremendo, hermanos. Algunos pueden decir algo que es muy común que los cristianos mencionen, y cada vez que yo lo oigo tengo que corregir eso. Algunos se ufanan diciendo: hermano, yo ya no chupo, hermano, yo ya no bailo, hermano, yo ya no fornico, pero sí como, hermano, sí como. Como ya no podemos hacer esos otros placeres porque son pecados, eso sí, yo como. Así dicen. Hacen alarde de su Dios, que es su vientre, como dice Pablo. Pero mis hermanos, la glotonería está en la misma lista de esos pecados terribles que ellos dicen que ya no cometen. Romanos capítulo 13 y versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, ¿no en qué? No en glotonerías. Romanos 13:13, no en glotonerías y borracheras y lujurias y lascivias. Oh, qué bueno que ya no está en borracheras, lujurias y lascivias. Pero ¿y por qué sí en glotonería? Si está en la misma lista. Hermanos, ¿ustedes dicen amén? No dicen. No en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Y no sabe dónde se ve eso? No ayunan. Nunca los he visto ayunar. Nunca los he visto en un ayuno. Hermano, a mí póngame a hacer cualquier cosa, menos ayunar. Si no lo estoy diciendo yo, es Cristo el que dijo que ayunemos. ¿Cuál fue la primera señal que Cristo anunció que habría antes de su venida? ¿Cuál fue la primera señal que Cristo anunció que habría antes de su venida? ¿No sabe? Lucas 17 y verso 26. Como fue en los días de Noé, mire, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y lo primero que Cristo menciona es: comían y bebían. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé también. Lo de al adulterio, por supuesto que también, ¿verdad? Pero lo primero, comían. Verso 28 ahora. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, otro acontecimiento diferente, que dice: comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, como en los días de Lot. O sea, en los días de Noé, el principal problema, porque es lo primero que se menciona, es la glotonería. Aquí no se está hablando de comer. Si comer no es pecado, está bien, está correcto. Si Cristo lo está mencionando, es porque ellos estaban con el problema de la glotonería. Ellos comían sin medida. Y eso es lo que está sucediendo lamentablemente hoy con muchos. Mis hermanos, que la glotonería no nos estorbe para alcanzar el privilegio de la primogenitura. De la primogenitura. Otro primogénito que perdió su posición y sus derechos de primogénito fue Rubén. Rubén, lo hizo
porque era un inmoral. Inmoral. Génesis 49 y verso 3 dice: Rubén, tú eres mi primogénito. Está hablando Jacob. Mi fortaleza y el principio de vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. Hasta ahí va bonito. No serás el principal, dice. No serás el principal. 49 de Génesis y verso 4. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¡Qué terrible! Rubén, cuando ya fue un adolescente y fue creciendo, le hizo ojitos a una de las mujeres de su papá y se metió con ella. Incesto, adulterio, inmoralidad. Primero de Crónicas 5:1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó, dice, el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Mire, a Rubén se le quita la primogenitura por inmoral y se le da a alguien que sí tenía excelencia moral, José. Porque a él se le sometió la mujer de Potifar, pero él no aceptó y salió huyendo de ella. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y no vamos a hablar, hermanos, de todos los privilegios que en el Antiguo Testamento tenían los primogénitos, pero recordemos que Pablo a nosotros nos anima a alcanzar la primogenitura, a acercarnos al monte de Sión. Hablar de primogenitura es hablar de la meta, hermanos, donde está el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Eso dice Hebreos capítulo 12, versos 22 en adelante. Son los mismos de Apocalipsis que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Apocalipsis 14, pero esos aquellos que han alcanzado el monte de Sión. Estos son primogénitos de Dios, primicias para Dios y para el Cordero. Así lo dice Apocalipsis 14. Hermanos, nadie es indispensable en el reino de Dios. Algunos se creen indispensables en el reino de Dios y creen que la iglesia sin ellos no va a funcionar. Hermanos, Esaú falló por glotón, así que Jacob lo sustituyó. Nadie es indispensable. Rubén perdió su primogenitura por inmoral, por adulterio, por incesto, pero Dios levantó a José con excelencia moral para sustituirlo a él. ¿Se recuerdan que hace unos días les estuve hablando de Sebna, aquel mayordomo orgulloso? Dios lo hizo a un lado y puso a Eliasim como mayordomo, alguien digno. Hermanos, nadie es indispensable en el reino de Dios, ni aun Moisés. Falló Moisés al final de su vida, hiriendo 2 veces a la peña, siendo que Dios le había dicho que solo le hablara, de tan enojado que estaba porque lo contaminó el enojo de todo el pueblo, hizo lo que no debió haber hecho. El hombre más manso perdió la mansedumbre y mire lo que pasó. Ya no entró a Canaán y lo sustituyó Josué. Nadie es indispensable en el reino de Dios.
No es casualidad entonces que Cristo nos diga ahí en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, yo he visto aquí cómo las coronas se las pasan de uno a otro a través de la vida de esta iglesia. Pero están sirviendo al Señor. Sí, pero no van a tener un galardón si no están en el lugar y en el ministerio que Dios los llamó. Pero están haciendo... Momento. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Saúl, él perdió el reinado por precipitado. No tuvo paciencia, dudó de la palabra del profeta, así que desobedeció. El profeta Samuel, cuando recién había ungido a Saúl como rey, le dijo, ahí en 1 Samuel capítulo 10 y verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Mire la orden que le estaba diciendo: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pero ¿qué pasó? Los filisteos rodearon a Israel y el pueblo estaba amedrentado, estaba asustado, en aprietos, temblando. Veamos lo que sucedió en el 13:8 de 1 Samuel. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. Ahí está, Dios a veces permite los atrasos para probarnos. Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció holocaustos. Por Dios, si era un rey, no tenía que meterse a oficios sacerdotales. Y cuando él acababa de ofrecer holocaustos, aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle como que si nada había pasado. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, te hubiera confirmado, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón. ¿Alguien le quitó la corona? Se ha buscado un varón conforme a su corazón, David, indudablemente, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Pero no fue solo una vez. Más adelante vemos que Saúl siguió fallándole a Dios. En esa ocasión su rebelión y terquedad lo único que hicieron fue confirmar que ya había perdido el reino. Dios le había ordenado que destruyera a los amalecitas, absolutamente todo, y su gente, su ganado, los pequeños, los viejos, todos absolutamente, que arrasara con Amalec. Y como sabemos, no lo hizo. Dejó con vida a Agag, el rey de los amalecitas, y lo mejor del ganado, con el pretexto de ofrecer sacrificios con ese ganado, con esas reses. Y después descubrimos que también dejó más amalecitas, porque siguen apareciendo en el futuro. Mire lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque él decía que para eso había dejado el ganado.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Todos los que son rebeldes son brujos. Ahí lo dice. El espíritu de brujería. Y como ídolos o idolatría, la necedad, la obstinación. Los necios son idólatras. Así lo dice ahí. Amén. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, una vez más, razón tenía Cristo cuando dijo a Filadelfia: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. David se quedó con la corona de Saúl. Pensemos en Judas, el Iscariote. Él también perdió ese lugar de honor y privilegio tan cercano que tenía al lado del Señor. Se le habían confiado las finanzas, pero tenía problemas con el dinero. Era ladrón. Así lo dice la Biblia. Así que Judas se perdió el alto honor de seguir siendo nombrado eternamente como uno de los 12 apóstoles del Cordero. Judas perdió el privilegio que tenía y que se le había otorgado por el amor al dinero. Por el amor al dinero. Pedro dice en Hechos 1:18 de Judas que el dinero que le dieron por su maldad, con el dinero que le dieron por su maldad, compró Judas un terreno. Y sigue diciendo en el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha diestra su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Y tome otro su oficio. Aquí está citando el libro de los Salmos, Pedro. Más abajo nos dice en el verso 23, 1:23 de Hechos: y señalaron a dos, porque vieron quién se quedaba en vez de Judas: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El dinero es un problema, hermanos, también. ¿Cuántos ministros hoy, al igual que Judas, están virtualmente traicionando al Señor por dinero? ¿De qué manera? Bueno, ellos ya no predican en contra del pecado, ellos ya no confrontan a la gente para no ofenderla, porque si no se van de la iglesia. Y si se van de la iglesia ya no hay diezmos, ya no hay ofrendas. Eso, hermanos, aquí y en la China es vender al Señor. Es vender al Señor. Es vender su palabra por dinero. Por dinero. Tenemos que decir la palabra tal y como está. Cuidado con el tema del dinero, hermanos. ¿Sabe dónde se ve esto? En los diezmos. Ahí se ve. ¿Quiénes aman el dinero? Ahí me quedo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Matías se quedó con el mandado. Matías ahora es uno de los 12 apóstoles del Cordero hasta el día de hoy, reconocido. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero el otro
por el amor al dinero, por ladrón, se perdió ese privilegio. Bernabé es otro buen ejemplo de alguien que no retuvo lo que Dios le dio. El problema de Bernabé fue que se ofendió con Pablo. Él se ofendió con Pablo. Bernabé y Pablo discutieron por Juan Marcos. Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Pablo ya no quiso llevarse a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, porque en el primer viaje misionero Juan Marcos desertó. No aguantó la presión del ministerio y se regresó. Pero en el segundo viaje se lo quería llevar Bernabé y Pablo dijo, no, chulo, ese no se va. Entonces Bernabé se ofendió. Ay, hermanos, la susceptibilidad es de la pura carne. La susceptibilidad es una de las máximas expresiones del orgullo. La gente que no se le puede decir nada porque todo les ofende. Todo les ofende. Mis hermanos los cristianos, perdonen que se los diga, tenemos que ser cueros. Cuero, que todo se nos resbale. ¿Dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, mire lo que dice el 15:39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. 15 de los Hechos, verso 39. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire, el nombre de Bernabé desaparece del libro de los Hechos después del capítulo 15. Y ahora se menciona a Pablo, ya no con Bernabé, sino con Silas. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ahora Silas con la corona de Bernabé. Por ofendido, por susceptible. La reina Basti perdió su posición de reina por no obedecer a su marido. Y en su lugar se quedó Esther. Algunos vivos dirán, entonces sí se puede, hermano. Mi mujer no me está obedeciendo mucho. El rey Asuero hizo una gran fiesta, rey pagano, ¿verdad? Y quiso mostrarle a todos sus invitados lo hermosa que era Basti. Definitivamente era muy hermosa. Así que la mandó a llamar, pero Basti se puso los moños y no quiso ir a la fiesta. Se rehusó. Resultado, Esther le comió el mandado. Esther capítulo 2 y verso 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y le puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. La desobediencia, hermanos, a nuestro rey Asuero celestial, a nuestro rey de reyes, nos puede costar nuestra posición de esposa de Cristo, nuestra posición de reina, porque Él es el rey. Una vez más, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y por último, hermanos, no, par más. Los hijos de Barzilai perdieron su sacerdocio. Y esto fue por presuntuosos, por presumidos.
En el tiempo de la restauración, Nehemías estaba ordenando todo lo relacionado con el culto a Dios, así que se estaban registrando todos los del linaje sacerdotal. Sin embargo, algunos de ellos, a la hora de buscar sus nombres en la lista, se dieron cuenta que no estaban. Y la razón era porque en el pasado su padre había emparentado con las hijas de un hombre muy importante, muy rico, muy famoso, amigo del rey David, llamado Barzillai. Y a este antepasado de estos Barzillai le pareció mejor por estatus, según él, cambiarse de nombre. Y se cambió de apellido, se cambió de nombre. Él quiso así, porque quería codearse con este amigo de David, hombre muy adinerado, muy famoso. Y se cambió el nombre, pero este era del linaje sacerdotal, pero se lo cambió. Y cuando sus descendientes buscaron sus nombres en la lista, resulta que habían sido quitados. 7:63 de Nehemías. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Ahí se ve que cambió su nombre. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas. De una vez se les echó vix fuera. Hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Los hijos de Barzillai, por la presunción de su antepasado, adoptaron el nombre de las hijas de ese hombre Barzillai. Y este hecho de menospreciar su linaje sacerdotal los descalificó del sacerdocio. Y también de comer de las cosas más santas. Eso es triste, hermanos. Esto se ve mucho en el ministerio, en las familias ministeriales, familias de linaje sacerdotal, levítico. Muchos claramente con llamado, con linaje sacerdotal, quedan automáticamente descalificados, excluidos del ministerio por casarse con mujeres pudientes, pero sin llamado al ministerio, sin linaje sacerdotal. Y ellos prefieren esa buena vida y ese estatus que el alto honor de ser sacerdotes genuinos de Dios, ministros de Dios. Que eso sí es un honor, hermanos. Nuevamente aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque en su momento, hermanos, otros sacerdotes dignos, con Urim y Tumim, pueden ocupar nuestro lugar si nosotros fallamos en ese punto de la presunción. ¿Se recuerdan? Ruth tenía que ser redimida por un pariente cercano, pero ese pariente más cercano que Ruth tenía, ese pariente más cercano, rechazó la oferta de casarse con Ruth o de redimirla. Ella era una viuda. Y entonces la tomó Booz. Perdió la oportunidad, fíjese bien, de tener un lugar en el linaje de Cristo. Perdió el honor de tener una herencia eterna. Por estar apegado a su herencia terrena, porque si la redimía, perdía él su herencia.
Booz no le importó, la redimió y se convirtió en el bisabuelo de David y parte del linaje de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Booz se comió el mandado y se quedó con Ruth. Él fue honesto y dijo, yo te puedo redimir, pero hay un pariente más cercano que te redima a él, pero él no quiso, entonces él. Cristo viene pronto, ¿cuántos lo creen? Cristo viene pronto. Mis amados, entonces permanezcamos fieles. Y bajo ninguna circunstancia permitamos que otros se queden con aquello que Dios tenía para nosotros o tiene para nosotros, que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pónganse de pie. Oigan lo que voy a decir. Cuidado, Esaú. Cuidado, Esaú, con la glotonería. Cuidado, Esaú, con la glotonería. Jacob te puede comer el mandado y se puede quedar con tu primogenitura. Cuidado, Rubén, cuidado con la inmoralidad. José, con su pureza moral, se puede quedar también con tu primogenitura. Cuidado, Sebna. Cuidado con tu orgullo. Eliasim se puede quedar con la mayordomía que Dios te dio. Cuidado, Moisés. La ira te puede estorbar entrar a la tierra. Y Josué por ahí anda, listo. Cuidado, Saúl. Tu desesperación, tu precipitación, tu rebelión te puede costar el reino. Y David se puede quedar con la corona real. Cuidado, Judas. El amor al dinero te puede hacer traicionar a tu mismo Señor. Y te va a costar el alto privilegio de ser discípulo de confianza de Cristo. Matías se va a quedar, si te descuidas, con tu privilegio. Cuidado, Basti, cuidado. La desobediencia a tu Rey de Reyes te puede descalificar de ser reina y esposa de Cristo. Esther puede tomar tu lugar, puede sustituirte. ¿Y cuántos hijos de Barzilai hay acá? Cuidado con la presunción. Nunca, jamás cambien su llamado celestial por un estatus humano. Si lo haces, Dios va a levantar sacerdotes dignos, con verdadero discernimiento, con Urim y con Tumim, en lugar de ustedes. Oramos. Señor, gracias te damos. Gracias por lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, por este precioso mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hacemos nuestro, Señor, ese verso 11. Lo hacemos nuestro, Señor. Sabemos que tú pronto vienes. Ciertamente faltan algunos acontecimientos
que sucederán rápidamente, pero tú pronto vienes, Señor, y no queremos descuidarnos antes de tu venida. Ayúdanos a conservar, a retener lo que tenemos de ti como individuos, en lo particular, y como iglesia local. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a esta iglesia a retener todo lo que tú le has dado. Todo lo que tú le has dado. Para que nadie nos quite la corona que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos.